Pues me presento, soy Ricardo Oms. Generalmente he pasado casi toda mi vida en la Ciudad de México, pero soy veracruzano eh, y, y últimamente paso más tiempo aquí, por eso ahorita estoy pues conectado desde Veracruz. Y estos temas pues me importan mucho. Yo estudié comunicación en la Ibero, después en Pamplona un posgrado en la Universidad de Navarra y me he dedicado siempre a temas de consultoría. Estuve asociado con Al Ries, primeramente con Jack Trout, junto con Carlos Alasraqui. Juntamos esa empresa de consultoría de marketing. Después dejé la empresa, vendí mis acciones y me dediqué a la empresa de consultoría de Al Ries o Al Ries, que de los dos, Trout y Ries, son los creadores del concepto positioning o posicionamiento, que es muy importante. En los últimos años me dediqué al marketing político. Incluso publiqué 3 libros sobre el tema. El primero de ellos en el año 2000, se llamaba Estrategias de Marketing Político. Y bueno, estuve incluso en la campaña presidencial de Josefina, trabajando con ella. A su vez, en los últimos tiempos, pues me he dedicado más a lo que me gusta, aunque ya tenía yo una trayectoria publicando desde 1987, que publiqué mi primera novela y después subsecuentemente libros. Ahora he retomado esto pues ya con los años y le he bajado al tema profesional de la consultoría y me he dedicado más a esto. Publico en el Universal todos los sábados desde hace 12 años, tanto en la parte electrónica como en la impresa, aunque hoy no salió en la impresa, no sé por qué. Pero también he estado pues eh, haciendo cosas en el ámbito de empresas, de organismos de filantropía. Entre ellos soy vicepresidente de la Asociación Archivo de Indias Veracruz-Sevilla, y estoy también en la Academia Mexicana de la Comunicación, la cual presido. Y traigo temas, estoy muy comprometido con los temas sociales y políticos que hoy pues nos preocupan a todos, ¿no? Entonces, haciendo esta presentación, quisiera pues iniciar en el tema que nos ha convocado Vero. El primero es Archivo de Indias y después les platicaré la historia de la invasión de Lawrence de Graff sobre Veracruz, que fue un corsario que dejó una gran huella cultural que ya les expondré. Pero entrando en el tema del Archivo de Indias, creo muy importante dar ese antecedente. Vemos cómo, y esa es mi preocupación, y es lo que publiqué, como les decía, hoy en el periódico Universal, mi artículo, cómo se ha manipulado la idiosincrasia del pueblo para dividirnos, para victimizarnos, y a partir de victimizarnos en posición vulnerable, poder manipularnos. Y eso hemos visto que ha sido, no solamente ahorita, pues nos preocupa porque hemos pasado 6 años con esta situación, pero es algo que ya viene de toda una cultura de victimización que yo creo que podríamos pues remontarnos al inicio del México independiente, y realmente eso es una preocupación. Y he tenido siempre la idea de que los documentos terminan, sobre todo los históricos que están en el Archivo de Indias de Sevilla, pues tienen ahí las versiones originales de los mismos protagonistas que nos narran su historia, que nos narran cómo sucedieron los hechos, y eso debiera llevarnos a tratar de entender pues el México de hoy, porque esto a mí me llama mucho la atención, cómo es que los historiadores han caído siempre en la mentira de una conquista a partir de una invasión española,
cuando pues, definitivamente 800, 850 soldados, cuando mucho, que fueron con los que llegó Cortés a Tenochtitlán, pues no hubieran podido conquistar una ciudad que estaba defendida por 150,000 guerreros mexicas en el momento de esplendor del imperio mexica. Y esto no es entendible si no es a partir de los 136,000 guerreros entre tlaxcaltecas, totonacas que venían desde Zempoala y se habían ido uniendo de otras tribus, cholultecas y toda una serie pues de enemigos de los mexicas y así también pues pues de vasallos de pueblos que estaban avasallados por el Imperio Mexica en condiciones muy crueles, de verdad, muy crueles, y sin embargo no se le reconoce que la historia pues está mal contada, porque definitivamente fue una insurrección indígena liderada por Hernán Cortés y con la ayuda de 800 de sus soldados. Primero llegó con 500 a Veracruz y después con los que quedaron después de haber derrotado a Pánfilo de Narváez, se le unieron a él y así fue como logró estar en Tenochtitlán. Sin embargo, con todo esto, dice uno, ¿cómo es posible que esté esta gran mentira tan manejada oficialmente cuando en las cartas de relación de Cortés, en la segunda carta de relación, él le narra al rey, a Carlos I, que no hubiera podido tomar Tenochtitlán si no hubiera sido con la ayuda y con la alianza de esos 136,000 guerreros que venían con sus mismos caciques apoyando, y esto pues nos habla de que algo anda mal en la narrativa. Esto a mí me da mucho sentido, por eso el proyecto de archivo de Indias, porque nos permite apelar, buscar, rescatar documentos interesantes que pues nos muestren cuál ha sido la verdadera historia de nuestro país. Y ahí es donde quisiera platicarles entonces del proyecto Archivo de Indias. Primeramente, pues vamos a ver qué es el Archivo de Indias. Es eh, repositorio de documentos históricos que está hoy en la ciudad de Sevilla. Esto fue creado en 1785, ya como el Archivo de Indias de Sevilla, para integrar todos los documentos que estaban en varios fondos, en varias instituciones gubernamentales de la corona española. Esta integración pues permitió tener todo a la mano y darle un orden y un sistema, y ahí están hoy documentos que pues vienen de toda, incluso que es lo que nos interesa a nosotros, es de todo todos los países que fueron parte de la corona española, porque también hay que decirlo, no fuimos colonia, éramos unos virreinatos que tenían los mismos derechos, por ejemplo, que el reino de Navarra, por decir algo, ¿no? Entonces, estas historias pues están todas ahí documentadas porque como me comentó una vez cuando lo conocí el director del archivo de Indias, Manuel Rabina, eh, pues siempre todo lo que hacía un funcionario público tenía que documentarlo con un documento que dejara fe de lo que había sucedido. Y siempre que salía lo que se enviaba, bueno, de América a España o de España a América, y tenía una copia para el lugar de origen y otra copia se iba al archivo de Indias o a la institución a la cual, antes del archivo de Indias, eh, quiere decir de 1492, en que Colón llegó a la isla de la Española, hasta 1785, en fondos y repositorios que estaban divididos en otras instituciones. Entonces siempre había un documento
en el lugar de origen y otro allá en España. Por eso es que pues en México debiéramos tener en el Archivo General de la Nación una copia de todo lo que está en el Archivo de India. Aunque desgraciadamente, como una vez como me dijo esa vez Manuel, pues ha habido incendios en alguna de los repositorios a lo largo de tantos años, deterioro de documentos, y sobre todo en México sí debe preocuparnos que, que ha habido desaparición de documentos, o sea, ha habido robo de documentos. Por eso seguramente están con mayor integridad allá en Sevilla. Esto es lo que nos hizo a nosotros interesarnos en ello. En esa custodian los fondos, pues, producidos por las instituciones. Aquí ponemos, por ejemplo, el Consejo de Indias, la Secretaría de Estado y Despacho, la Casa de Contratación de Sevilla, los consulados de Sevilla y Cádiz. Todos estos lugares iban generando documentos que a partir de 1785 se centralizaron en esta nueva institución que fue el Archivo General de Indias. Y el edificio, vale la pena decirlo, nació originalmente, fue edificado para ser una lonja mercantil, pero a partir de 1785 cambió su uso. El ámbito geográfico, bueno, abarca todos los países actuales del área iberoamericana, más Filipinas, que también era parte del Imperio Español. Bien, los fondos, que cabe decirlo, Cuba y Filipinas se manejaron como provincias españolas hasta 1898. Lógicamente, en el Archivo de Indias dejó de haber documentación sobre México, pues a partir del final del virreinato. Recordemos que también hay otra historia que casi no se sabe, pero en 1821 nos independizamos de España con documentos firmados por O'Donoghue, que era el virrey y además el militar a cargo de todo el ejército realista, y Agustín de Iturbide. Y sin embargo, quedó un destacamento en San Juan de Ulúa, Veracruz, en esta fortaleza que está frente a la ciudad, que en aquella época era una isla. Hoy, o un islote, más bien, porque está muy cerca y no es tan grande, y hoy pues está unido a tierra firme. Pero ahí hasta 1825 permaneció un destacamento que incluso pues cuando fue derrotado este destacamento por Sáenz de Baranda, que fue el primer, vamos a decir, el creador de la Armada de México, por decirlo de esta forma, pues fue cuando culminó toda la historia nuestra del virreinato. Pero sin embargo, en Cuba y Filipinas, su independencia hasta 1898, pues siguió generando documentos que todavía ahí están. Los nuestros se terminan con la rendición de San Juan de Ulúa y la salida del último soldado español. Pero estos otros dos países siguen teniendo documentos ahí hasta pues una fecha reciente. Bien, es un archivo continental cuyos fondos ocupan, y como un ejemplo, ¿no? 49,000 legajos que estarían distribuidos en 9 kilómetros si estuvieran en estantería. Los documentos pues ocupan pues mucho espacio, y quiero hacer notar algo. Lo que hay en el archivo de Indias hoy solamente está digitalizado entre un 10 y un 15% de los documentos físicos que ahí están. Por eso es que nuestro proyecto de Archivo de Indias de Veracruz Sevilla es entrar, rescatar documentos que pues están mezclados con otros y poder digitalizarlos para subirlos tanto, porque ese es parte de nuestro convenio, tanto en nuestra propia página web, que se las voy a mostrar ahora,
como en el archivo que se denomina Pares, que pertenece al gobierno español. Y ahí es donde van a dar todo lo que está ya digitalizado para que pueda ser consultado libremente por la población. Evidentemente, el archivo de Indias, todo lo que ha publicado en Pares, pues casi está manejado de una forma de que nada más se exhibe la imagen del documento y su objetivo final, pues son trabajos realizados por profesionales de las disciplinas de la historia, o sea, historiadores que entran a verificar documentos y tienen que incluso traducirlos, paleógrafos que entran, revisan, traducen los documentos para sus propios fines, para sus propias publicaciones, académicos eh, que los utilizan para exponerlo en sus clases. Y nosotros en el Archivo de Veracruz Sevilla tenemos el objetivo de darle un uso totalmente ligero para que cualquier persona que aunque no sea un profesional o sea un historiador pueda tener acceso, y entonces nuestro trabajo es todavía un poco más complicado porque tenemos que buscar hacerlos accesibles, porque les puedo decir que los documentos originales entre más antiguos menos se les entiende, ni siquiera la caligrafía que trae los documentos, ¿no? Y menos aún, pues la redacción. La redacción ha variado mucho a lo largo de estos últimos 500 años. Bien, algunos de estos documentos pues, proceden de organismos ultramarinos, o sea, del otro continente, como la Capitanía General de Cuba, los repatriados de La Habana tras la derrota de la guerra hispano-estadounidense o de particulares incluso relacionados con la administración de ultramar. Y como un ejemplo, porque pues nosotros estamos en un puerto que es Veracruz, este proyecto incluso pues tiene que ver porque hay con los documentos que hay sobre todos los navíos que venían de España hacia la Nueva España, eh, hacia el virreinato, y siempre pasaban por la ciudad de Veracruz. Y entonces venían ahí los nombres, incluso de todos los migrantes que en esa época, hasta tiempos de la colonia, pues llegaron a lo que hoy es nuestro país. Bien, ahí ustedes podrán en el archivo de Indias de Sevilla están los documentos pues, de Cristóbal Colón, de Magallanes, Núñez de Balboa, de Hernán Cortés, Pizarro, de Gonzalo Jiménez de Quesada, etcétera. O sea, todo eso está puesto ahí. Y nosotros hemos hecho un trabajo para traer documentos que incluso pues no los digitalizamos nosotros, pero con nuestro convenio nos permite difundirlos. Y ustedes si quieren ver las cartas de relación de Hernán Cortés o las cartas de relación que hizo también Cristóbal Colón, pues ahí las tenemos en nuestra página web. Además de otro tipo de documentos que para nosotros no son interesantes por la historia local. Bien, nuestro objetivo, bueno, pues es eh, tratar de describir la historia social y Veracruz en esos 3 siglos, porque pues a partir de ahí se generó la identidad de nuestra ciudad y la influencia pues sigue siendo, y más en un país que como hemos visto, la historia termina teniendo una vigencia hasta el día de hoy. Nada más que, pues evidentemente, ha sido interpretada de una forma, yo diría, incluso, eh, pues perversa, ¿no? Como puse en el artículo de hoy. Y hay cosas tan interesantes como, por ejemplo, ver cómo era la vida de antes, porque hay productos que vinieron de Europa a partir de
de estas relaciones comerciales que tenía la Nueva España con mismo España, ¿no? El aceite de oliva, por ejemplo, cilantro, pimienta negra, orégano, legumbres y frutas como el pomelo, la naranja, el melón, los higos, todo esto que hoy pues lo tenemos accesible en nuestro país, en nuestra dieta común. Bien, pues quisiera nada más para terminar, si les parece bien, mm, mostrarles la página web del Archivo de Indias, Veracruz, Sevilla, para que ustedes puedan, pues, conocerla. Permítanme. Estoy buscando cómo de momento cerrar esta y entrar a la... Lo que pasa es que no veo cómo cerrar este archivo. Si quieres, la compartimos en el chat Bueno, sí, no, ok, al final la compartimos en el chat. o al final de la presentación la volvemos a tratar de abrir. Exacto, la página Ahorita- web al sí, final de la presentación. y Bien, ahorita que termines este tema nos da chance para hacer algunas preguntas y claro, comentarios. pues miren, lo que es Archivo de Indias, pues era, con esto lo doy por concluido, te decía que es una narración corta y después ya entraríamos al de los corsarios. Así que si hay alguna pregunta, con gusto. Bueno, pues los que quieran hacer algún comentario o preguntas, pero comentarios, pongan la manita o pidan, háganle así. Yo tengo algunos comentarios, Ricardo. A mí este tema me parece impresionantemente apasionante. Por eso te decía, es que yo quiero hablar del Archivo de Indias, Claro, Veracruz, Sevilla. Me parece impresionante que todo se haya documentado, qué previsión de la monarquía española o del imperio español en esa época. Me impresiona mucho lo que nos dices de que se hacía dos documentos, uno para el archivo y otro para al que se le enviaba. Quiero hacerte varios comentarios. Uno es y la pregunta sería, ¿de dónde venía tanta previsión? ¿Quién era el cerebro de todo esto? ¿O por dónde crees tú que venía esta cultura de guardar la historia por escrito? En la segunda pregunta dijiste, como me dijo una vez Manuel, pero no supe qué Manuel. Manuel Rabina, ese fue el director del Archivo de Indias, a quien, pues bueno, con el que negocié el final, que nos firmara el convenio, y allá en Ok. Sevilla estuve yo en el archivo en el año 2018, 2019, perdón, y con él tuve una plática muy larga, como de un par de horas, me acompañó mi esposa y lógicamente nosotros tenemos como Archivo de Indias de Veracruz Sevilla un equipo de historiadores españoles que viven en Sevilla y que son los que nos están haciendo todo el trabajo de rescate y de búsqueda de documentos. Conocen perfectamente nuestras inquietudes, nuestras expectativas, nos conocemos perfectamente. Yo los conocía ya a Mateo Mancha, el líder del proyecto, y fue el que me llevó con Manuel Rabina porque pues como que no le estaban dando importancia a nuestro interés de firmar el convenio, y después de esa reunión que tuve con él, pues ya todo camino y fue que firmamos el convenio, lo avaló el Ministerio de Cultura, le dio el visto bueno y después salió publicado en en, en el diario oficial pues del gobierno español, del Estado español. Y de esta forma, pues todo se volvió totalmente formal.
Wow, pues entonces tú fuiste el que lograste este acuerdo y importantísimo para hacer el archivo de Indias en Veracruz. Y por tercer tema, el punto de que se le dominara pares, No, porque significa estamos de iguales o que no, es el... no, 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 no. A ver, y también quisiera hacer una observación. Yo tuve la suerte de ir allá porque yo tenía que ir a España y me ofrecí a hacer el enlace ya personalmente. Pero esto nació del interés, éramos 12, fuimos 12, y digo fuimos porque uno de nosotros ya falleció, el que precisamente quien me invitó, Víctor Gardoqui, un amigo muy cercano, que pues fue alcalde de Veracruz, era un apasionado de la historia, y todos estos 12 que formamos la asociación ante notario, y que es presidida por un notario que fue, Francisco Arias, bueno, pues somos todo un equipo, donde hay incluso historiadores eh, profesionales, y pero a todos los que estamos nos interesa mucho la historia. O sea, yo no fui el que la creó, yo firmé como socio fundador, efectivamente, yo hoy soy el vicepresidente, pero es todo un equipo que dio origen a este proyecto, ¿no? Ok. Empezando por José Ujú. Carlos Pariente, que era el que tenía el contacto allá en Sevilla, porque su familia es de Sevilla y tenía familiares que habían estado dentro del archivo con cargos importantes, y él fue el que nos fue pues acercando todo para poder llegar a esto. Y yo simplemente tuve el rol de haber ido a destrabar, pues no sé, el desinterés que había allá por tener un convenio con nosotros. Muy bien. ¿Y cómo es el archivo de Veracruz físicamente? O Bueno, sea, es ¿en que dónde está físicamente, ubicado? a ver, físicamente no existe. Todo es digital, Vero. Eh, Nosotros conseguimos, esto es un proyecto que hoy está más en el ámbito digital. Nos reunimos continuamente, tenemos incluso, cuando vean ustedes la página, tenemos un consejo editorial con 5 historiadores españoles, amigos míos. Yo coordino también ese consejo editorial, 5 historiadores de primerísimo nivel españoles y 5 por el lado mexicano. Este, Incluso entre los historiadores españoles tenemos ahí el cónsul de España en México, que es Manuel Hernández Ruiz Gómez. Y además de ser diplomático, pues es historiador de profesión, y con obra publicada y un experto en estos temas. Y están, por ejemplo, un historiador, Manuel Parodi, que vive en Sanlúcar de Barrameda, que pues inclusive somos, pues ya todos somos muy amigos. Este es un historiador experto en el tema de América, igual que Jesús eh, Rodríguez, que está en Chipiona, también ahí en Andalucía. Está Mari Carmen Martínez, que es una biógrafa muy importante de Cortés, que publicó un libro fundamental que se llama Veracruz 1519, Los hombres de Cortés, en el cual ella estipula que de los 500 soldados que venían con Cortés, 350 sabían leer y escribir y firmaron el acta constitutiva del ayuntamiento. Y esto pues cambia un poco la idea de que los que llegaron eran simplemente gente desempleada, gente pues que los habían sacado de las cárceles, como se ha dicho. No, eran gente segura. Yo interpretaría que eran gente de la baja realeza española, que tenían que salir de su país a buscar
una oportunidad, incluyendo el mismo Hernán Cortés. Hernán Cortés, por el lado materno, que eran Monroy, Hernán Cortés Monroy, los Monroy eran gente de la nobleza española, gente rica, pero si recordamos que en todos esos tiempos había un sistema social en el cual al hijo mayor el padre le entregaba, le dejaba todas las propiedades del título de nobleza, otro hijo se iba al ejército, otro a la iglesia, o sea, eso serían las clases privilegiadas españolas, pero el resto de los hijos tenían que buscar su sustento y sus oportunidades. Y yo creo que esos fueron los que vinieron, por eso eran gente con educación, gente que sabía leer, que saber leer y escribir en esa época, en el siglo XVI, pues ya significaba una persona que había pasado por la escuela, que había tenido todo un proceso educativo y que evidentemente tenían que aprender a luchar para defenderse, pues claro, por eso manejaban bien la espada y todo lo que traían de armamento, porque de ello dependía su vida, pero no eran gente pues iletrada. Y esto lo investigó fehacientemente Carmen. Todos ellos, quiero contarles, han estado en Veracruz, excepto doña Enriqueta Vila Vilar, ya que ella es una señora, eh, quizá con una gran, puedo decirles, de una gran trayectoria allá en España, en el ámbito de la historia, es parte de la Academia de Historia de España, con reconocimientos, una historiadora eh, muy importante, pero ya es una mujer cercana a los 90 años que no ha podido venir a México. Yo la conocí precisamente en Sevilla. Entonces, y bueno, aquí en Veracruz, por ejemplo, los historiadores, uno es el actual director del Museo de Antropología e Historia de Jalapa, Mm. o- otros dos los tenemos en la misma asociación dentro, gente que ha estado publicando libros históricos. O sea, sí estamos muy apalancados para hacer un trabajo muy profesional. Y lo Mm. hemos hecho con la aportación, también hay que decirlo. Nuestro reto ha sido salir a buscar patrocinios, porque es un proyecto caro, que simplemente los primeros 4 años se ha hablado de que son 1 millón de euros y nos los dieron las tres de las empresas portuarias de Veracruz. Pues confiaron en nosotros y nos han estado dando el dinero para, para empezar a buscar documentos para que el equipo que está allá trabaje. Ahora, y quiero contarles algo. Evitamos, y yo tuve la experiencia de platicar al inicio del sexenio del presidente López Obrador y con, con la gente cercana a- precisamente a la esposa del presidente, los historiadores, y, y cuando vi la visión que traían, lo primero que regresé a decirles aquí en Veracruz, a los miembros de la asociación, mm, manejémonos a nivel local mientras termine este gobierno, porque no vaya a ser que entremos en conflicto con el gobierno y se nos venga abajo y nos pongan trabas con respecto a nuestro convenio. Es- Ujú. y fue realmente, creo que una buena estrategia. Ahorita ya pensamos que eso ya pasó y podemos salir a buscar ya en la Ciudad de México a otras empresas. Bueno, ahorita son 4 las que tenemos porque también Tenaris Tamsa, una empresa muy importante internacional que está aquí en Veracruz desde hace 70 años, también se integró ya y nos va a empezar a dar su parte. Y todo esto nos lleva a poder trabajar. Y andamos en busca de un
de una sede en el centro de la ciudad. Ahí andamos en negociaciones para buscar que nos entreguen en comodato un edificio antiguo y poder convertirlo en un centro cultural donde además, bueno, haya computadoras para que los turistas lleguen, se metan ahí y poderlos orientar en la búsqueda de documentos y se puedan imprimir, etcétera, pero también dar conferencias, traer gente de allá de España a que dé conferencias sobre historia. Pretendemos dar un doctorado, no, perdón, doctorados no, pero sí seminarios sobre temas relativos a la búsqueda de documentos. Pues tenemos un convenio con la Universidad Cristóbal Colón, que es una universidad privada de aquí de Veracruz, la más antigua e importante de las privadas, que es fundada hace casi 80 años. Y también ya últimamente acabamos de firmar con la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, para también tener el apoyo de sus paleógrafos. Entonces, estamos creciendo y Qué creemos bien. que terminaremos con un centro cultural que realmente se convierta en un eje donde podemos tener incluso exposiciones de objetos y de documentos originales. Todo esto está en este proyecto, pero hoy está en el ámbito virtual en nuestra página web, que se las mostraré cuando termine esta charla. Muy bien. Fíjate, Ricardo, que hay un comentario en el chat. Dice Jeffrey Jones, dice, si solo Jeffrey, saludos, Jeffrey. Sí. Dice, si solo el 10% del archivo está digitalizado, ¿qué se requiere para digitalizar todo el archivo? Pero no nos contestes ahorita, porque me gustaría pasarle la palabra a Fernando Iturribarría y a Maru Hernández y ya tú cierras con la respuesta. Claro. Gracias. Adelante, Fernando. Estás en silencio, Fernando. Por favor, prende tu micrófono. Listo. Listo. Oye, muchas gracias por la exposición. Digo que tengo amigos aquí, cronistas de la ciudad, que visitan mucho el Archivo de Indias. Están peleando dónde se fundó exactamente la ciudad de Monterrey, sin el Ojo de Agua, sin la Ciudadela o en el Barrio Antiguo. Pero lo Sí. visitan y me dan una idea muy distinta a la que me estabas dando la idea, que se me hace muy interesante. Y qué bueno que ya esté digitalizado el 10%, ojalá avance, porque ellos me decían que salía muy caro la visita, el permiso, los tiempos que se dedicaban en el archivo. Oye, bueno, nada más mi pregunta era concreta, así de un amateur totalmente, ¿sí? El libro de Bernardo Díaz del Castillo, veo que mencionaste a algunos autores, ¿su crónica está dentro del archivo o es simplemente literatura? La crónica de Bernardo Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista de España. Bueno, ahorita te respondo si apenas terminemos con la tercera pregunta, ya les respondo a cada uno. Bueno, muy bien, esas eran mis dos preguntas. Muchas gracias por tu atención. Sí, sí, pero había una tercera pregunta, ¿no? De Maru. Sí, Maru Hernández. Maru, ¿estás ahí? Ya. Adelante, Maru. No se te escucha. Bueno, pues no se escucha, Maru. No se escucha, Maru. Si quieres, pues lo dejamos para después. Adelante, Ricardo. Bien, la primera, la pregunta de Jeffrey, ¿qué se requiere para digitalizar el resto? Dinero. Definitivamente, al mismo archivo, pues ellos tienen su presupuesto y van digitalizando con sus tiempos y también con los criterios y sus necesidades. Incluso en esta renovación del convenio, pues nos ponen ciertas condiciones de te dejo tomar los documentos que a ti te interesan, pero ayúdame sacando estos otros que afortunadamente
son también documentos sobre Veracruz. Y lógico, entre más dinero hacemos crecer el equipo que tenemos allá y podremos tener más velocidad para tener más documentos. Pero todo se refiere a eso, ¿no? Porque no es nada más, a ver, no es como entrar, sacar un documento que está disponible, que para comenzar son documentos muy delicados, porque desde tomarlo se pueden dañar al momento de meterlo al escáner. Hay que analizar la importancia de los documentos, porque hay de todo, hay desde chismes, palaciegos, eh, hasta documentos valiosos que están escondidos por ahí entre infinidad de legajos. O sea, hay que hacer toda una investigación y después de esta investigación se les plantea al archivo, digo, a las autoridades del archivo, nos autorizan y después ya podemos con nuestro propio escáner digitalizar. Es un trabajo, pues, que no es simplemente como ir y tener la fotocopiadora y ya. Entonces, todo esto cuesta y lo hacen gente, pues, profesional, porque eso sí, el convenio dice que debemos presentar gente que tenga experiencia y sea confiable para ellos. Es más, los que ahorita tenemos trabajando para nosotros son gente que en alguna época trabajó dentro del archivo. Y entonces, pues conocen el manejo, o sea, y eso les da confianza a ellos. Pero vuelvo a decir, necesitamos patrocinadores y conforme lo tengamos, pues podremos ir generando más documentos. Y ahora, la segunda pregunta que me hicieron, que es cómo, nada más me la repites, por favor, porque ya se me fue de la mente. Sí, Fernando. Con todo gusto. Ricardo, no, yo preguntaba si la obra de Bernal Díaz del Castillo Ah, claro, claro. enfoca, se toma como histórica, la crónica o simplemente literaria. A ver, fíjate que es una pregunta muy interesante y te lo voy a decir. Eh, Empezando porque, bueno, en un desayuno donde yo participé, éramos como 20, con Christian Duverger, el más importante biógrafo de Hernán Cortés. Cristian dice que no existió Bernal Díaz del Castillo, sino que fue un seudónimo que utilizó Cortés y da un argumento bastante bueno. Dice Bernal Díaz, Cristian Duverger, que Hernán Cortés tenía dos facetas, eran dos identidades. Una era el militar, que todos conocemos, pero había un literato detrás. Él era un literato que escribía muy bien y nada más que empezaron los problemas políticos cuando el rey Carlos I descubre que pues es muy fácil a un militar tenerlo controlado, simplemente por las órdenes, pero muy difícil controlar a alguien que escribe y que publica. Y entonces prohibió que se le publicaran a Cortés sus documentos. Creo que nada más realizó las cartas de relación y con eso el rey prohibió y empezaron a quemar sus obras y demás. Y entonces él, para poder dar su versión, creó este personaje, que es Bernal Díaz del Castillo, y a través de su nombre pudo publicar y dejar constancia de estas crónicas que hoy conocemos como propias de este personaje histórico. Ahora, por otra parte, la versión que tengo de parte de esta Mari Carmen Martínez, también historiadora, y radicada en España y que hizo el libro de Los Hombres de Cortés, ella asegura de que sí existió Bernal Díaz del Castillo y que tiene cómo comprobarlo. Entonces yo ya en este momento no sabría este,
pero de que los documentos existen, deben estar en el archivo de India. No los hemos buscado, pero sí seguramente deben estar ahí. Y deben estar, pues, como un documento de valor histórico, ¿no? No sé si con eso te respondí. Muchas gracias. No, sí, era esas versiones que existían. Y en realidad para mí se me hace un libro muy interesante la descripción de la Nueva España, o sea, de Tenochtitlán, como la hace Bernal del Castillo. Por eso era mi pregunta, si era histórico o nada más literatura. Gracias, Ricardo. Muy amable por tu respuesta. Gracias. Nada más quisiera hacer notar, es que curiosamente, bueno, Bernal Díaz del Castillo lo publicó mucho tiempo después y también está Gomara, que fue otro historiador que en España estuvo muy cerca de Cortés en sus últimos años, cuando Cortés regresó a vivir y empezó a escribir eh, pues la historia también de la conquista de México. Bueno, otra vez, yo no le llamaría conquista porque no creo que, sí, o sea, yo interpreto que pues igual que en el fútbol, o sea, los que están en la cancha son los que se llevan el trofeo en los mundiales, ¿no? Y el director técnico, pues es el director técnico, pero el mérito es de los jugadores. Y el país que se lleva el mérito, pues es el de los jugadores, no el del director técnico y su equipo. Entonces, Gomara también tiene esta pues esta historia sacada, pero todos ellos, es Francisco López de Gómara, y hay que decirlo, escribió todo esto a partir del testimonio de Cortés y muchísimos años después, sin él haber estado participando, como supuestamente sí participó Bernal Díaz del Castillo. Entonces, hago nada más esta observación para que la tomemos en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Maru Hernández me dice que ya está lista para pedir la Claro, palabra y claro, también claro. después de ella Lorena Canseco. Perfecto. Adelante, Maru. Sí, buenas tardes, Ricardo. Hola, ¿qué Yo tal? tengo una duda importante. Todo lo que hemos estudiado aquí en el grupo lo he buscado en el portal de archivos españoles, el PARES, que fue creado en 1986, y yo Sí, tenía idea de que había digitalizado, pues, o está también en proceso de digitalizar todo el archivo de Indias, y entonces mi duda, y de hecho algunas referencias de las aportaciones que he realizado, lo he tomado de esa fuente de información. Entonces, mi duda es, si Pares está con una relación directa y su trabajo es digitalizar todos esos documentos, en lo que sería el archivo de Indias Veracruz no puede acceder a través de Pares y buscar la información, o estoy ahí en un error. O sea, la relación que hay entre Pares y el archivo de Indias. Muchas gracias, esa era mi duda. sí. Sí, miren, prefiero mejor responder a cada pregunta. Mira, Maru, Pares en realidad es un sistema, no es que sea una institución, es el sistema del Estado español donde suben todos los documentos del archivo de Indias y seguramente de otras cosas más. Sin embargo, o sea, sí te lo puedo decir, Manuel Rabina, director general, me lo dijo en el 2019, no rebasa el 15% los documentos. Ahora, entendamos algo. Una cosa es todos los documentos que están en el archivo de Indias, como lo dije, debe haber cosas muy relevantes, pero y también debe haber cosas que son meramente de trámite. Entonces, por eso es tan difícil entrar a buscar los documentos y seleccionar lo que es importante o significativo para nosotros. Aunque por lógica es que lo que se ha ido digitalizando, pues siempre es lo relevante para el gobierno español. Por eso están digitalizados todo lo de Cortés, lo de Colón, lo de Américo Vespucio, lo de todo lo que me puedas decir importante está digitalizado.
pero no es la totalidad. Por eso, y también nos hemos encontrado con algo. Lógico es que los documentos más importantes, pues fueron los primeros que se digitalizaron en los años, como tú dices, en los años 80 se empezaron a digitalizar, 90, quizá principios de siglo, y la tecnología era muy básica. Por eso vemos nosotros que esos documentos tan importantes, pues están con una calidad para las exigencias tecnológicas de hoy muy deficientes. Y lo vemos porque pues, hemos subido muchos documentos de esos. Ahorita tenemos en nuestro portal como 6,000 documentos. No todos visibles aún porque los vamos subiendo cuando vamos teniendo la forma de explicar algo, o sea, porque una cosa es el trabajo que hacemos trayendo los documentos de allá y otra, pues ponerle orden para que esto camine, ¿no? Entonces, lo que sí te diría es, los importantes están digitalizados, con una calidad entre más importante, los más antiguos, y una calidad un poco primaria, este, pero por eso es que tú encuentras en pares esos documentos. Y nuestra relación, otra vez, lo que nosotros digitalicemos, en realidad nuestro compromiso es cederlo también para que se suba a pares lo nuestro, y nosotros también lo vamos a meter en nuestra página. No sé si con esto te respondo. Sí, qué interesante porque despeja una duda muy importante. Tuvimos un historiador en su momento que nos dio una charla sobre un libro que había hecho y dijo que se facilitaba mucho el acceso a través de pares porque ahí estaba toda la información también. Pero aquí me queda claro que sí lo más importante, pero pues hay cosas que hay que buscar, ¿verdad? Y que pues Así qué es. mejor que la fuente primaria, ¿verdad? Muchas gracias. Nada. Sí, la otra pregunta que había. Sí, Lorena Canseco, pero antes quiero darte un mensaje que está Jeffrey también otra vez aquí diciendo Ah, cositas ujú. por el chat, cosotas, diría yo, cosotas. A ver. Jeffrey, no sé si tú quieras tomar la palabra o yo lo leo. Ok, yo lo leo. Dice, lástima que Rodolfo Derbez no está hoy en este chat. Rodolfo es el director de Family Search creo que de América Latina. Dice, lástima que no esté en este chat, pero me parece que Family Search tendría muchísimo interés en apoyar en este proyecto con recursos económicos, tecnológicos y recursos humanos, de ser necesario. Si puedo ayudar en hacer este enlace para considerar esquemas de colaboración y apoyo, estoy a sus órdenes, Ricardo, dice Jeffrey Jones. Jeffrey, pues te lo agradezco. Ahí, si quieres, ahí como ya estamos en el chat desde hace tiempo, pues nos ponemos de acuerdo. Te lo agradezco porque realmente si tenemos apoyos de este tipo como los que mencionas, uy, pues te aseguro que iremos muy rápido. ¿Eh? Demos Excelente. continuidad a esto. Gracias, Jeffrey. Y ahora Lorena Canseco. Hola, no sé si me estoy escuchando o no. Sí, claro. Te Bueno, escucho. fascinante toda la información que no sé si hablarle de tú, pero que nos Y has sí, háblame de tú. proporcionado, ¿ok? Claro. Esto nos quita muchas telarañas. Digo, no quiero hacer un comentario político, pero yo creo que sí, hasta cierto punto, ¿no? De que sí, o sea, realmente como me impresionó todos los datos de que los españoles que vinieron aquí estaban preparados, me llamó mucho la atención que se tocara el tema de los franciscanos, ayer que fue el día de celebrar a San Francisco, o sea, que realmente eran personas que venían con buenas intenciones y que obviamente también venían a hacerse de recursos para tener una vida digna, ¿no? Pero que básicamente no son esos monstruos que nos pintan. Es maravilloso, estuve viendo videos de los pergaminos, ¿verdad? Y del trabajo que hacen
para rescatarlos y digitalizarlos. Y bueno, tú que estás al frente de ese proyecto, te felicito. ¿Y cuánto se ha digitalizado de esos 9 kilómetros? Mira, esos de los 9 kilómetros, lógicamente, son datos simbólicos que tomamos del mismo archivo y se los puse como una referencia que nos dice qué tanto hay, porque evidentemente hay documentación por lo menos de 400 años, desde 1492 hasta 1898, por lo que toca a Cuba y Filipinas. Pero lo importante es el porcentaje que les acabo de decir, entre 10 y 15%. El mismo Manuel Rabina no me lo pudo precisar con exactitud, o sea, no están haciendo eh, pues cosas estadísticas continuamente, ¿no? O sea, fue un estimado que me dio él, para mostrar que es un trabajo muy arduo y de muy largo plazo. Y por lo que tocas también, yo quisiera decir, por eso yo estoy tan interesado en este proyecto, porque sí creo que debiéramos dar a conocer pues lo que realmente significó todo ese proceso del virreinato, porque sí, efectivamente, nos pintan unos grandes monstruos que algunos pueden haber sido unos monstruos, sí es cierto, o sea, no podemos negarlo, pero la misma corona española siempre tuvo una visión humanista y yo nada más les recomendaría, hay que meterse a checar las leyes de Indias, que ya incluso no están en la librería, yo he querido comprarlo, pero no las he encontrado todavía, pero sí las encuentra uno digitalmente, entrando a buscar, hay muchos documentos sobre ello, y se ve una visión humanista de la corona española, que evidentemente haya habido abusos, pero son abusos que no fueron institucionales ni parte de la política española. Contrario, por ejemplo, y yo quisiera decirlo, ¿qué sucedió con los ingleses y franceses en el norte de América? O sea, ¿dónde están esas tribus indígenas? En sus reservaciones, algunos, pero no los vemos ni siquiera en la calle, ¿no? Y en cambio los españoles llegaron a México, crearon hospitales, universidades, educaron a los indígenas, y de verdad cuando uno lee las leyes de Indias, eh, se anticiparon por lo menos un, casi un par de siglos a toda esta nueva, vamos a decir, legislación laboral que se dio después de la revolución industrial en países como, pues en los países europeos. Y sin embargo, en las leyes de Indias ya están las 8 horas de trabajo, que no podía dejárseles a los indígenas, tratárseles como esclavos. Lógicamente sí hubo esclavitud, pero se dio un comercio informal y tolerado, trayendo gente de África, pero a los indígenas no los trataban así. Los indígenas podían seleccionar si querían trabajar o no. Este, em, Tenían el descanso del séptimo día, y un sinnúmero de concesiones muy interesantes que hablan de una visión humanista y cristiana. También hay la historia de que Carlos Carlos V, por ahí de 1541 creo, solicitó a la Universidad de Salamanca que sus eruditos definieran si se les podía imponer a los indígenas la religión católica o no. Y estos apelaron a que, según la esencia de la religión católica, no se podía imponer, debía prevalecer siempre
lo que le llamaron la libertad de conciencia. Y entonces la evangelización fue con base en una, ¿cómo les diría? En una persuasión que hay que reconocer, o sea, aparte a través de educación y no imposición, y esto que nos dicen de que la Santa Inquisición es otra gran mentira. Yo leí de un trabajo que realizó una académica de la UNAM recientemente, o sea, en estos últimos años, y que dice que en los 300 años de virreinato solamente hubo en la Nueva España 40 justiciados. Y vemos, por ejemplo, en Salem, Estados Unidos, en 4 años, con una cacería de brujas brutal, ejecutaron a casi 20 personas, 19 personas, entre hombres y mujeres y hombres, y luego resultó que todo había sido inventado por las que acusaban. Entonces, y aquí 40 ejecutados, pues no nos habla de que haya habido una represión para imponer la religión católica. Entonces, creo que la historia hay que reinterpretarla y nada mejor que pues apoyarnos en los documentos originales, ¿no? Por eso es que a mí me parece tan interesante este proyecto. No sé si te respondí. Claro, muchas gracias. Ricardo, Gracias. si quieren, cerramos este tema con un dato más. Me dijeron que había un archivo de Indias en Yucatán. ¿Es verdad eso? Mira, debe haber un archivo, pero no existe ningún convenio con nadie. Es más, creo que nada más somos como 3 países. Creo que República Dominicana, Perú, en Perú también hay otra institución que se formó recientemente para firmar un convenio como el nuestro y nosotros. Eso, o sea, no quiere decir que no exista un archivo allá, pero debe ser un archivo municipal o que también existe aquí en Veracruz. O sea, es Sí. más, está el director del archivo municipal histórico, donde hay documentos de hace 400 años, incluso, pues es parte de nuestra fundación, es uno de los que firmaron la asociación, los documentos que dieron origen a nuestra asociación, ¿no? O sea, pueden ser en Yucatán archivos estatales, no sé, pero al archivo de Indias no hay nadie más. Muy bien. Bueno, pues terminamos. Aquí hay algunos comentarios si tú los quieres leer después. Claro. Y pasamos al... Sí, porque ya ahorita me queda media hora para este Sí, otro tema. adelante, Ricardo, con lo de Lawrence de Graff. Sí, bien. La historia esta empieza con que el lunes 17 de mayo de 1683 hubo esta invasión sobre la ciudad de Veracruz. Y aquí yo quisiera exponerlo en lo inicial. Esta idea de que los piratas eran simplemente unos bandoleros, pues sí, son los piratas, pero los corsarios a su vez tenían esta patente de corso que era un permiso oficial de los reyes europeos. Creo que todo esto ya se los platicó Gerardo Priego en su charla, pero esto nos habla de algo mucho más profundo, que eran estas escaramuzas militares no oficiales que se daban entre los países y sobre todo entre Francia, Francia, Inglaterra y Holanda sobre la corona española. O sea, y esta lucha pues nos habla de que era algo más bien militar y por ello los corsarios pues pagaban lo que llamaban el quinto, o sea, pues un impuesto como del 20% de lo recaudado de cada incursión, de cada botín que ellos tomaban. Y esto nos habla entonces de una parte de la historia, o sea, cómo se dieron estas confrontaciones por el dominio territorial. Y ahí es donde tenemos que insertar esto de la invasión de Lawrence de Graff. Los que llegaron incluso es interesantísimo.
Fue Lawrence de Graaf, sí, pero él venía con otros 2 socios y recordemos algo, todos, incluyendo Hernán Cortés cuando vino a América, todos eran empresarios, o sea, no, el Estado que les daba la patente, por ejemplo, no les daba los recursos, no les daba la gente, no les daba los buques. Ellos los compraban, los robaban o se encargaban de negociar con los marineros sobre el reparto de... O sea, eran empresas a final de cuentas, eran empresarios. Y entonces los buques tenían dueño, que eran, pues, quien los dirigía y creaba esta flota. Así fue que llegaron a Veracruz en 1683, el 17 de mayo, estos 3 personajes que son Lawrence de Graaf, Michel de Grandmont y Nicolas Van Horn. Y cuando hablamos de quiénes son ellos, es muy interesante. Lawrence de Graaf había nacido en Dordrecht, en esa época pues era parte de Flandes, esta región que era parte de Holanda y Bélgica, pertenecía a la corona española, y es la región católica de estos países. Ahí nació Lawrence de Graaf se habla de 1651, otros dicen que 1653, y cuando llegó a Veracruz, pues tendría 30, no más de 32 años. Y aquí hay un asunto muy importante que quisiera decirles. Siempre hubo una controversia en México, digo, nada más en México, porque cuando yo escuché la historia de Lorencillo, me la contó mi abuelo cuando yo era niño, muy someramente, de un pirata llamado Lorencillo que llegó a Veracruz, invadió y metió a toda la gente, la encerró en lo que era la parroquia que había en esa época y que para liberarlos les exigían el pago pues, de un rescate. Pero cuando esto lo empecé a buscar, cuando dije, voy a sentarme ya a escribir, yo ya tenía obra publicada y siempre me interesó esta historia, me puse a buscar, era por ahí del año 2007, ya existía Google. Yo tenía un libro incluso que me dejó mi abuelo con la historia del estado de Veracruz. Y cuando tocaban el asunto de esta invasión, me aparecían 2 nombres, que Lorencillo era o Laurent con NT de Graf, Graff, o entonces era Lorenzo Jacome, pero que sí, que era holandés, y yo pues me imaginaba, yo quería hacer después de la novela un guión para película y me imaginaba a Denzel Washington con ojos verdes, negro, de raza de color, y pues descubro pues, que no encontraba yo nada por ahí. Después, curiosamente y por una casualidad que fue que recibí un correo de un muchacho llamado Frank de Graaf, Graaf, que me ofrecía una maestría en la universidad virtual de la Universidad de Liverpool y vi que las siglas eran NL Netherlands. Le escribí y le dije que no me interesaba, pero que yo andaba en búsqueda de la historia de un personaje que se llamaba Lauren de Graaf. Y igual como muy generosamente me explicó que en realidad no, si era flamenco igual que él, el apellido no era Graf, Graff, porque ese es un apellido alemán, sino Graaf, y que no sería Laurent, sería Lawrence o Lawrence. Y a partir de eso, que me abrió los ojos él, con esta información, descubrí lo apasionante del personaje. ¿Quién era Lawrence de Graaf?
sea, porque Lorenzo Jácome fue otro personaje que sí existió. Él era de la Chontalpa tabasqueña, y estamos hablando ya de 1753, que era un indígena esclavo que fue, no, perdón, no era indígena, era un esclavo que fue castigado en la plaza del pueblo y dado por muerto, pero no murió, y entonces cuando se repuso, se alió con estos piratas de baja monta, bandoleros que asolaban las costas del Golfo de México. Y por eso de ahí viene la confusión de si Lorenzo Jácome era Lorencillo o era Laurent de Graff, pero ya que yo entendí esto, me puse a investigar y descubrí algo fantástico. El Laurens de Graff era un corsario con patente de corso entregada por Luis XIV, el rey Sol de Francia, el creador de Versalles. Él había pues nacido en Holanda, efectivamente, se había casado con Petronila de Guzmán, que vivía en las Islas Canarias, y curiosamente era un personaje tan controvertido, que uno era un hombre culto, se dice que traía en su barco, eso no he visto que nadie lo mencione, pero yo descubrí esa información, traía una orquesta. Yo me imagino que sería una orquesta de cámara, que de corsarios que ahí tocaban durante las travesías. Este, y esto pues nos habla de una, otra vez, percepción de quién era él, de un hombre pues muy vanidoso, un poco teatral, pero que con una dosis de humanismo que, que hacía que él no tolerara el abuso en contra de los rehenes y ni de prisioneros. Exigía un trato digno, mm, por lo menos no usar la violencia innecesariamente. Y esto pues nos habla de un carácter y de físicamente era un hombre alto. Hay quien dice que era pequeño, pero yo he leído más que era un hombre de gran estatura con el cabello dorado. Seguramente hablaba castellano, siendo flamenco, y incluso se hablaba de que él ya había estado en la ciudad de Veracruz haciendo negocios con las autoridades locales, seguramente con otra identidad y no como corsario, sino pues negocios seguramente de contrabando. Ahora, cuando nos vamos con Michel de Grandmont, nos encontramos con que este era francés, hijo de un alto oficial de la guardia personal del rey Luis XIV, y Michel de Grandmont, teniendo tan solo 14 años, por alguna diferencia o celos seguramente, como sucedía antes, retó a duelo a un pretendiente de su hermana y lo mató en el duelo, lo cual pues estaba prohibido. Todos pensamos que los duelos a muerte siempre han estado permitidos. Yo diría tolerados en algunos casos, pero siempre han sido un delito. Entonces no podían meterlo en la cárcel, y por lo cual el castigo fue convertirlo en grumete en la Armada Francesa. Y de ahí evolucionó hasta convertirse pues por sus orígenes, pues en un corsario con una patente de corso también de Luis XIV. Y Nicolas Van Horn, un pues un corsario también con patente de corso, holandés, pero él era el de más edad, pero él incluso no, era más una visión de un empresario ambicioso que tenía también sus barcos, que eran parte de los 10 con los que llegaron a Veracruz. Y esto nos habla de esto, del carácter de cada uno de ellos. Pero lo que sí podemos decir que no eran los piratas como los piratas del Caribe. Bien,
el impacto de esta invasión fue que de ahí nació la canción La Bamba. Y queda muy claro cuando escuchamos la letra. Uno es esa frase, esa estrofa que dice, yo no soy marinero, por ti seré, soy capitán, pues seguramente yo la identifico, porque esto de que fue el origen de la Bamba, lo dijo un cronista de la ciudad de Veracruz, de apellido Rivera, que tenía un sobrenombre de Paco Píldora. Quizá fue cronista cuando yo era adolescente, por eso lo escuché, pero la canción, pues esa estrofa simplemente, pues habla de toda esa leyenda de que cuando se fueron de Graf y sus socios, ya huyendo con el botín, llegaron los de la pues, Armada Española y de los padres de las muchachas abusadas, los esposos de las mujeres violadas, pues se subieron a los barcos para perseguirlos y cobrar la afrenta, lo cual históricamente, con todo lo que investigué para poder hacer mi novela, no sucedió así. Bien, también está la creación de la muralla que circundó Veracruz eh, por órdenes del virrey, que estuvo hasta por ahí de 1893 más o menos, que paulatinamente se fue destruyendo, porque también era parte de los problemas de insalubridad que tenía Veracruz en esa época por estar todo encerrado. Entonces destruyeron las murallas porque pues, ya no había corsarios de los cuales protegerse, y además porque eso terminó permitiendo la creación del puerto. Antes los barcos no llegaban a un muelle como hoy lo conocemos, llegaban a San Juan de Ulúa, que por eso nació como fortaleza, porque era un lugar que climatológicamente protegía a los buques con su argolla, su muro de las 21 argollas, donde pues, se amarraban los buques, y toda la mercancía pues, la bajaban en lanchas, y solamente hasta en época de Porfirio Díaz, empezando el siglo por ahí de 1908, empezó un contratista inglés llamado Pearson a construir lo que hoy es el puerto de Veracruz, sus muelles, ganándole terreno al mar. Pero bien, la muralla se construyó y también nos dejó una leyenda. Y aquí quisiera hacer rápidamente la narración de la invasión. Esta invasión empezó con que en el 16 de mayo, que era domingo de 1683, la gente que vivía en Veracruz, pues siendo domingo andaba en la playa y vieron a lo lejos dos buques. Era una tarde soleada, pero el protocolo que había en esa época obligaba a los guardias de de la fortaleza de San Juan de Ulúa a ir en una lancha a los buques a pedir credenciales y ver pues que fueran gente honorable, que fueran buques mercantes. Esa vez no lo hicieron. Y de repente, poco tiempo después de que fueron avistados, desaparecieron. Entonces, lo que sucedió después fue que en la madrugada del 17 de mayo vino la invasión, bajaron todos estos casi 1100. Y cuando digo 1100, consideren que seguramente en esa época de la invasión, Veracruz no tendría más de 5000 habitantes. Incluso está el censo de Villagigedo, creo que de 1700 y tantos, muchísimos años después, que pues no eran más de 6000 habitantes. Entonces,
eran un mundo de gente llegando a tomar control de una ciudad. Y lo primero que hicieron fue, para poder lograr pues, el botín lo antes posible, encerraron a toda la gente y se dice que toda la gente, pero debe haber sido a la gente con posibilidades económicas, o sea, los comerciantes de la ciudad, los encerraron. Se dice generalmente que en lo que hoy es la catedral, lo cual no es cierto, porque en esa época la catedral, la que hoy es catedral en Veracruz, porque fue catedral hasta 1962, en que llegó el primer obispo. Antes era la parroquia, por eso es que el café que estaba enfrente se llama el café de la parroquia, aquí en el centro de Veracruz. Pues estaba en construcción la catedral de hoy. Entonces no era ahí. Donde los encerraron fueron en la parroquia de la Merced, que era parte del monasterio de los frailes mercedarios, y eso estaba ubicado, desapareció totalmente, y estaba ubicado en el límite casi del centro de la ciudad, en lo que hoy es la calle de Independencia con Canal, Francisco Canal. Hoy está ahí un Sears, no sé si los que conozcan la ciudad, pues es un lugar muy céntrico, pero es que en una ciudad tan pequeña esto ya representaba estar casi, bueno, seguramente fuera de la ciudad. Ahí fueron encerrados todos con la exigencia de que a cada uno le iban a ir pidiendo que, pues que pagaran un rescate familiar. Esto empezó a manejarse con cierta um, rudeza, porque evidentemente de Graff y sus socios, y quiero decir una cosa, ahorita que menciono nuevamente a de Graff y sus socios, de Graff era la cabeza, no obstante ser el más joven de los tres, del muchacho de 30 años, 30 o 32 cuando más grande. Grandmont ya andaba en los 40 años y Van Horn rebasaba los 50. Entonces, estos pues encerraron a la gente, y a mí siempre me llamó la atención de que, siendo de un carácter pues un poco más humanista, cómo es que permitió o qué sucedió, que de lo que se habla es que para presionar a los padres de familia que no soltaban el lugar donde estaban escondidos sus tesoros, pues lo que empezaron a hacer los piratas, o sea, los marineros, es que entraban a la iglesia, sacaban mujeres, las llevaban a la parte de atrás y las violaban. Y generando este terror fue que muchos empezaron a pagar, los que tenían condiciones, empezaron pues a decir, pues yo tengo un cofre con mis ahorros abajo de un árbol que está en el patio de mi casa. Otro seguramente decía en la cocina. Tenemos ahí escondido bajo de una baldosa de color tal, todos nuestros ahorros, y cada quien fue distinto, pero seguramente había quienes no tenían todo lo que se suponía que tenían, y fueron los que se fueron ahí quedando. Hubo realmente abusos, y a partir de estos abusos es que surge pues esta idea, esta que me parece increíble, de la amenaza de que irían a quemar la iglesia, que se irían ellos pronto, y que les daban 2 días para que entregaran sus rescates, y que quienes no entregaran el rescate iban a terminar siendo pues quemados, porque iban ellos a quemar la iglesia con la gente adentro, que los que no hubieran salido todavía.
Esto pues generó pánico, incluso sí está documentado eh, y es que Lawrence de Graaf se opuso a esto y entonces se enfrentó a su socio Nicholas Van Horn, que seguramente era un hombre violento e irascible, dominado por la ambición y el dinero, y ambos se enfrentaron en un duelo que evidentemente pues ganó Lawrence de Graaf, un muchacho de 30 años combatiendo contra un viejo lobo de más de 50, seguramente no tenía la, la, pues la experiencia, vamos a decir ya, la destreza para poder ganarle a de Graaf. Eh, Van Horn terminó siendo herido y posteriormente, aunque estoy adelantando a lo que les diré al final, de cómo fue el final de cada uno de ellos, murió de gangrena. Bueno, pues a partir de que sucede esto y los, eh, pues empieza una negociación de los frailes representando a los prisioneros, una negociación con estos tres, bueno, con los dos socios que quedaban, porque a Van Horn, pues ya herido, lo enviaron a su barco, atendido por, por su médico de Graaf, y entonces empieza una negociación y entonces eh, surge la posibilidad que propone de Graaf de que dos de los prisioneros que estaban ahí con familia, uno de nombre, y eso es auténtico también, real, que se llamaba Juan de Berti, y otro señor Miguel de Arco, dejarían a sus familias como rehenes y ellos saldrían, les dieron caballos para que se fueran a buscar el dinero del rescate colectivo para liberar a todos. Y pues salieron con la encomienda de regresar en 2 días, y lo cual pues terminó sucediendo. Regresaron con el dinero del rescate, seguramente pues caminaron cerca hacia Córdoba, que ya había sido fundada, o Jalapa. No encontré información de a dónde fueron, pero obtuvieron dinero y con eso lograron salvarle la vida a, pues a todos los que estaban ahí. Ya empezó entonces la evacuación, llevarse todos pues el botín y todo lo que habían obtenido en las lanchas hacia los galeones, y la huida, que fue un sábado. O sea, ellos llegaron el lunes, invadieron, y el sábado ya estaban embarcándose para ir, presuponiendo de que seguramente y ya vendría desde la capital de la Nueva España, pues algún contingente a combatirlos a ellos. Y aquí hay algo importante que decir. ¿Por qué razón de Graaf atacó la ciudad de Veracruz en esas fechas? Es muy claro. De Graaf conocía perfectamente el movimiento de la ciudad y estaba enterado de que en esos días en que él atacó, la armada de Barlovento, que era la responsable de cuidar todas las costas, es curioso, pero unos cuantos barcos, 5 o 6, eran los responsables de cuidar toda la costa, pues en esas fechas estaban de viaje, se habían ido a Yucatán a devolver eh, esclavos que habían sido pues robados, y entonces no estaban para poder defender. No hubieran podido de todos modos hacer gran cosa para defender la ciudad, como tampoco lo pudieron hacer en la guarnición que estaba en San Juan de Ulúa, que cuántos podrían haber sido, 60, 70 en San Juan de Ulúa,
contra 1100 era imposible defender, ni siquiera se acercaron. Y la armada de Barlovento pues andaba de viaje, pero también no serían más de ese número de soldados que les menciono, 60, 80, 100. Recordemos que ese tipo de embarcaciones no cabrían más de 60 si fueran todos, estuvieran completos como tripulación, pero pues no llegarían ni a 200 si en cada barco fueran 30, 3 por 6, 18, 180. Entonces, precisamente cuando viene la evacuación y la huida, se llevan de rehenes a un grupo de mujeres y las dejan kilómetros adelante y las liberan en lo que se llama la isla de San Juan de Ulúa, perdón, la isla de Sacrificios, que hoy pues cualquier persona ve desde la ciudad de Veracruz, desde las costas de la ciudad se ve esta isla. Ahí las abandonan y ellos toman camino. Por eso pienso que es correcto que esta frase de la Bamba, que habla de que no soy marinero, porque cuando se dice que, eso sí, históricamente está comprobado, de que todavía le tocó a la Armada de Barlovento ver la huida de ellos y ni siquiera se acercaron, se mantuvieron a una distancia razonable para no provocarlos. Entonces ellos se huyeron, pero pues la leyenda dice que cuando llegó la armada de Barlovento, se subieron pues los hijos y los padres y esposos de las mujeres ultrajadas. Después de esto, pues ya viene pues que el virrey en el mes de julio de 1683, finales por ahí del 20 de julio, llega a conocer lo que había sucedido con esta invasión y da instrucciones de que se construya la muralla. Esta muralla que debiera proteger a la ciudad. Me dice un historiador, bueno, de los que están con nosotros en el archivo de Indias, Alfonso Delgado, me dice que está documentado de que hubo tal corrupción que cuando empezaron a construir la muralla nada más tenía 1 metro de alto, lo cual no protege de nada, ¿no? Y fue cuando vieron el gobierno del virrey que lo que estaba sucediendo, exigieron que se construyera con una altura que debe haber sido no menos de 3 o 4 metros. Y después de esto, bueno, pues también es muy interesante que me decía también Alfredo Delgado que, que, que incluso en el Archivo General de la Nación, y también está confirmado que están en el Archivo de Indias, hay todo un legajo como de 1000 hojas que describen el juicio que se le hicieron a las autoridades españolas que, que estaban en esa época a cargo de la ciudad, porque se comprobó que habían estado coludidos con Lawrence de Graaf para la invasión. Y esto otra vez nos habla de los entretelones, de lo que es la leyenda. O sea, los documentos terminan dándonos la realidad contada por los protagonistas. Después de esto, de Graaf y Grandmont atacaron la ciudad de Cartagena en Colombia y en 1684 y en 1685 hicieron el ataque sobre la ciudad de Campeche, que trataron de repetir la misma estrategia de encerrar como prisioneros a la gente rica de la ciudad, nada más que ahí no, pues el tiempo fue mayor, terminaron siendo 2 meses, terminaron ejecutando para asustar a la gente, ahorcaron a 2 de los prisioneros,
terminó yendo el gobernador de Campeche, que en esa época se controlaba, perdón, el gobernador de Yucatán, porque en esa época Campeche se controlaba políticamente desde Yucatán, a negociar con ellos para que pudieran liberarse y pagarles algo de dinero para que se fueran. Y bueno, pues con esto termina la historia de la leyenda. Y aquí, pues, yo mostraría al final la dimensión de quiénes son ellos. Pues lo vemos como que después de la invasión, Lawrence de Graff se puso al servicio del rey Luis XIV, quien ofreció el cargo de almirante, después el de mayor, y se convirtió entonces en noble, llamado Laurent Cornil Valdrán, señor de Graff, lugarteniente del rey en la isla de Santo Domingo y caballero de San Luis. Y 5 años antes de su muerte, o sea, 1699, de Graff participó junto con el explorador francés Pierre d'Iberville, no sé cómo se pronuncia, no hablo de Moine d'Iberville, en la fundación de las ciudades de Biloxi en Luisiana y de Mobile en Alabama, en el actual territorio de Estados Unidos, donde falleció en 1704, convertido en un terrateniente y en un importante personaje de la ciudad. Interesantísimo también entender que Lawrence de Graff se casó, y esto cuando escribí mi novela, no supe la información a tiempo, pero luego cuando hicimos el guión de la película salió la información que él se casó con una mujer francesa llamada Ana bueno, Ana de Dios creo que se llamaba, con la que tuvo un hijo que murió siendo niño, y seguramente la hija que sobrevivió, pues hoy sus descendientes deben ser norteamericanos. Y aquí lo curioso es que, ¿por qué se casó con ella? Pues fue porque ella lo retó a él a un duelo. Pareciera ser que en la isla Tortuga ella estaba casada, y de Graff pues tuvo un altercado con el esposo y lo mató en un duelo, y ella lo retó a otro duelo. Y él, cuando ya estando a punto de empezar el duelo, le pareció pues fuera de la lógica, y se dice que se le hincó y le ofreció matrimonio y se terminó casando con ella. Y después, ya hablando de Michel de Grandmont, en 1686, o sea, después de los ataques de Cartagena y de Campeche, teniendo 41 años de edad, desapareció con toda su tripulación en una tormenta en las Antillas, sin asumir el cargo de gobernador adjunto de la isla de la Española, que le había conferido antes el rey de Francia. Y para terminar, pues cuando hablamos de Van Horn, murió de gangrena un mes después del ataque a Veracruz, después de haber sido herido en la Isla Mujeres, precisamente, lo que hoy es Quintana Roo. Y para quienes les interese, todo esto que les contesta en esta novela publicada por Planeta, que quiero decirlo, ya no está en el catálogo actualmente, sobre todo porque yo rescaté los derechos hace tiempo, cuando empecé con el proyecto de la película. Ya habían pasado unos años de la edición esta, y rescaté, pero seguramente en Amazon, si alguien está interesado, lo pueda conseguir. Con esto termino, así como dijiste, Vero, 1:45.